Hay muchísimo material de Ranma y medio que seguramente no conoces, debido a que algunos capítulos especiales o pequeños cortes fueron lanzados exclusivamente para alguna productora, club de fanáticos o fueron creados por alguna razón especial, y por eso no fueron compartidos con el resto del mundo fuera de Asia. El día de hoy en este pequeño video te hablaré acerca de un corte protagonizado por Nabiki Tendo, en el cual esta waifu se desahoga con la cámara y nos cuenta a todos nosotros cómo es vivir las aventuras de Ranma y medio. Este capítulo es considerado uno de los más raros, o el más raro de todos Ranma y medio, pues hay muchos fanáticos que ni siquiera conocen de su existencia, y muchos lectores del manga y seguidores del anime no saben nada de este capítulo, y eso ya me lo dejarán saber ustedes en los comentarios. Pero antes de comenzar, rompe ese botón de me gusta y suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho. Y dicho todo esto, comencemos con el video. Fueron algunos los regalos que durante la emisión de este legendario anime, la creadora Rumiko Takahashi junto con su equipo de trabajo, claramente, le obsequiaron a muchas de las productoras y revistas que trabajaron para hacer de esta obra el clásico que es hoy en día. Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Patileche y galletas para todos. Como un regalo especial para el club de fans de Kiri Animation, el 30 de agosto de 1992, este raro episodio especial vería la luz por primera vez. Y como no tuvo una difusión tan grande, ya que no se incluyó como material inédito de la serie, con el paso del tiempo se ha convertido en todo un clásico. Este capítulo se llama Los molestos conocidos de la familia Tendo, y como se imaginarán por lo que acabo de contar, no es un capítulo que pertenece al manga debido a que es un regalo especial. La protagonista de este corte será la ambiciosa hermana de Akane Tendo, quien en este episodio, aprovechando que la casa está completamente vacía, se desahogará y nos contará a todos nosotros cómo es la vida en su casa después de la llegada de Ranma. Nabiki, en este corte, nos contará muchísimas cosas que ocurrieron durante todo el anime de Ranma y medio, recordando cosas como la llegada de Champu, la llegada de Ryoga o incluso en el momento en el que Kuno decidió pedirle matrimonio. También se queja fuertemente del protagonista, diciendo que es un tipo que no trabaja y que los gastos de la familia se han disparado mucho después que él llegó. Tu maldito loco. ¿Cómo tú me saltas con ese disparate? Resaltando incluso en esta parte el hecho de que se sentía muy bien cuando Kodashi fue a visitar a su casa y preparaba comida de lujo, aunque no estaba del todo convencida porque esta chica estaba muy loca. Es así como les acabo de mencionar a todos ustedes que durante este pequeño corte que dura aproximadamente 10 minutos, la hermana de Akane hablará un poco de los personajes principales de la serie, aquellos que van compartiendo con todos nosotros durante toda esta aventura. Mientras la preciosa waifu se prepara para tener un tranquilo baño, cosa que finalmente, como ya se imaginarán, no logra realizar porque al final es interrumpida por todos los personajes que acaba de nombrar mientras se está bañando, llegando a la conclusión de que su vida no es tranquila y no será tranquila mientras Ranma siga viviendo con ellos. Este corte es una obra especial que, como ya les mencioné, no todos los fanáticos conocen, y hay otras obras, cortes y crossovers que no son muy populares de esta serie porque no se dieron a conocer ni en el anime ni en el manga y fueron lanzados de manera exclusiva para los grupos de fanáticos japoneses. Y para ponerle todavía la cereza al pastel, esto fue hace muchísimo tiempo, hace más de 25 años, tiempos en los cuales no teníamos la bendición del internet, cosa que hace que hoy en día sea muy difícil que te pierdas de alguna noticia importante, pero que lamentablemente en esos tiempos todavía no era una herramienta completamente desarrollada. Muchos de los detalles importantes de este y otros animes se perdieron precisamente por no poder compartir la información. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero bueno, solo quise hacer este video corto para contarte un poco acerca de este capítulo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría que habláramos un poco de estos capítulos especiales y materiales perdidos de la serie? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!